Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En un ejercicio contrario a la Constitución, se llevó a cabo una consulta a modo que ni remotamente se puede afirmar que representa la opinión de la sociedad. 99 de cada 100 mexicanos no participaron. Se salvó un lago que no es lago. Se aprobó la construcción de 2 pistas en Santa Lucía, donde no hay estudio de impacto ambiental, y se canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Equivocación multimillonaria, calculada en más de 300,000 millones de pesos y bautizada como el error de octubre. A partir de ese momento se ha caído en una espiral de destrucción de riqueza. La Bolsa Mexicana de Valores bajó 12% en un mes y el peso se ha devaluado contra el dólar. Así es, lo que pasa con la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china, obviamente, ¿no? Sí, o sea, claro. Aunque este país está tan lejos, bueno, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. Algunas calificadoras crediticias internacionales ya le cambiaron la perspectiva del país de estable a negativa y las tasas de interés han subido, afectando la deuda nacional y la deuda de las familias mexicanas. Se está agotando el beneficio de la duda que tenía el gobierno electo incluso antes de iniciar su mandato. De no corregir el rumbo, se perderán empleos y oportunidades de ingreso y bienestar para el pueblo de México que ustedes y nosotros queremos servir. Queremos un país que distribuya mejor su riqueza, pero con esas malas decisiones, mal asesoradas, se está destruyendo la riqueza y no se puede distribuir lo que se destruye. Uno de los problemas es el método de la mal llamada consulta ciudadana que ahora se proponen repetir. La consulta estuvo sesgada desde el origen, ni remotamente se puede afirmar que representa la opinión de la sociedad. No puede ser considerada como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad ni de equidad entre las opciones contendientes. Excluyó a millones de personas y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que bien a bien pueden hacer los resultados y con los resultados lo que quieran. Todo esto no lo digo yo. Es la opinión de José Woldenberg, publicada el martes 30 de octubre en el periódico El Universal, y aquí dejaré el artículo citado para la consulta de ustedes. Pero lo grave es que se esté en la ruta de cometer el mismo error de nuevo. El gobierno electo ha señalado que una obra prioritaria será la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. A pesar de ser un proyecto eje del gobierno electo, aún no se cuenta con la información que amerita el caso. No se conoce el proyecto ejecutivo de la obra, ni su estudio de impacto ambiental. No se ha informado al pueblo de México qué tipo de petróleo se va a refinar. ¿Será petróleo pesado o será ligero? ¿Será de origen nacional o será de origen extranjero? ¿Cuánto costará la refinería? ¿Cuál será la logística de desalojo para los productos que ahí se generen? ¿El producto saldrá por pipa o por ducto, por tren o por barco? ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo se financiará a lo largo del tiempo? Básicamente se trata de un proyecto sin planeación ni sustento técnico que de llevarse a cabo de manera improvisada le puede costar el grado de inversión a Pemex. En consecuencia, el grupo parlamentario del PRI presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electas responsables para que haga del conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que se garantice el Estado de Derecho, se considere la opinión de expertos en la materia y se realice un ejercicio de consulta pública conforme a la Constitución, una consulta libre, informada, transparente e imparcial, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo tanto de Pemex como del país. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Desde la curul tiene la palabra el diputado Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del PT. Alcancé a llegar a tiempo, diputado presidente. No Muchas se gracias. preocupe, diputado, estamos atentos. Muy bien. Pues en realidad yo, por un lado, no quiero maltratar a los compañeros del PRI porque se portaron muy bien en la sesión pasada, haciendo una oposición leal, manteniéndose en la discusión, presentando sus reservas. Y la verdad es que hay que sumar y construir. Pero yo quiero que quede constancia en el acta que no comparto ni una sola de las aseveraciones que hicieron en el punto donde exhortan, ellos que son tan puntillosos de la ley en la forma, exhortan a un gobierno que todavía no toma protesta ni siquiera del cargo. Entonces no puedes exhortar a quien no es autoridad formal. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, diputado presidente. Atendiendo al amable comentario que hizo el diputado Fernández Noroña sobre el punto de acuerdo que presenté hace un momento, debo decir que si bien es cierto que el gobierno electo no ha tomado protesta, lo hará aquí, como todos sabemos, el 1 de diciembre, sus actos ya han tenido consecuencias claras para la economía del país, que han quedado acreditadas y que todos conocemos. Esta espiral de destrucción de riqueza a la que me refiero: cae la bolsa de valores, se devalúa el peso, suben las tasas de interés, se refiere negativamente en ámbito internacional a la economía mexicana. Esto afecta al pueblo de México y todos los que estamos aquí nos debemos al pueblo de México y tenemos en común que queremos que le vaya bien a México. El tema es que el gobierno electo está pensando volver a hacer esas consultas y está repitiendo la receta que no le ha funcionado al país. Por eso es importante que aquí lo discutamos y por eso se presentó ese punto de acuerdo que no quiso la mayoría discutir. Muchas gracias, diputado. A ver, diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Por alusiones, diputado presidente. Tiene la palabra. Le agradezco. Muy puntual, justo yo quería comentar eso. Tenemos diferencia de opinión, porque durante todo el sexenio Peña recibió en 13 pesos el dólar y va en 20. Y con él han dicho que es deslizamiento. Pero ahora, como va a entrar Andrés Manuel, ya dicen que es devaluación, pero más todavía no entra el compañero presidente. Yo no comparto que la consulta fue legal y legítima. Si el diputado que me antecedió en uso de la palabra tiene un solo voto en una elección, con ese voto llega al Congreso, porque no es un problema de cuánta gente participe una vez que la consulta sea convocada, sea electoral, o sea, como la que se hizo en torno al nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, que sí existe, lo voy a llevar para que lo vea. Está el Nabor Carrillo y además le rascas tantito y sale agua. Por eso ese terreno ha estado durante más de 100 años solo, porque es el lago y es el vaso regulador del lago de Texcoco, y simplemente sostener que no comparto sus aseveraciones y quiero que conste en el acta. Muchas gracias, diputado. Debo mencionar y recordar a las y los diputados que las intervenciones que se expresan en este pleno serán inscritas en el diario de los debates. Tiene la palabra el diputado Jorge Espadas Galván, desde su curul y hasta por 1 minuto. Muchísimas gracias, presidente. Solamente para compartir la inquietud y algunos de los comentarios que se han formulado por los dos compañeros diputados que me antecedieron en el uso de la voz, donde se señala que la consulta no es por una autoridad la que se realizó y que no se puede exhortar a una autoridad electa. Pero luego se dice que la consulta es legal. Yo desconozco la base legal con la que se formuló la primera consulta, y en esta segunda consulta que se anuncia también desconozco si va a ser legal, cuál es su base para realizarla. Sería importante que en este ejercicio de transparencia y de ejercicio democrático que está haciendo el gobierno entrante, se dé esta explicación a los mexicanos y a las mexicanas para que puedan tomar una decisión informada en una consulta que, por cierto, creo que nuevamente la decisión ya está tomada y anunciada por el presidente electo. Creo que es una simulación. Muchas gracias. A ver, diputado Enrique
Ochoa Reza, ¿con qué objeto? Para hechos, la devaluación que está sucediendo en México a partir de la consulta sobre el aeropuerto le corresponde al gobierno electo. Es el error de octubre. Y en noviembre vendrá otra consulta y será el error de octubre-noviembre. Y sobre la invitación del diputado Fernández Noroña, lo invito también a que vayamos a ver la obra que van a quedar inconclusa en el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, para que también conozca la destrucción de riqueza que el nuevo gobierno ha cometido. Gracias. A ver, por alusiones personales, tiene la palabra el diputado Fernández Noroña. Sí. Miren, la riqueza se crea con trabajo, no se crea de ninguna otra manera. Y el pueblo de México, que con su esfuerzo y trabajo ha creado esa riqueza, recibe miseria a cambio. Nosotros tenemos que modificar esa condición de equidad, de injusticia. 5 de cada 10 niños comen una vez al día en nuestra patria. Es una afrenta grande. Hay niños y niñas trabajando, pidiendo limosna. Eso no puede seguir. A quien deja el gobierno le han preocupado siempre los 16 que concentran 143,000 millones de dólares, donde estaba el que encabeza esa lista, Carlos Slim, en la construcción de un aeropuerto en el lago de Texcoco. Ya tomamos la decisión, el pueblo de México tomó la decisión. No se construirá ahí un nuevo aeropuerto y fue un acto irresponsable del gobierno que sale insistir en esa obra corrupta, necia, suicida y que afectaba el medio ambiente. Pero le acepto la invitación y recorreremos juntos esa barbarie que hicieron de intento de aeropuerto. Bien. Como bien dijo el diputado Espadas, este país lo que requiere es una democracia que respeta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, compañera, establece en la Constitución el mecanismo para tener consultas ciudadanas. Si el mecanismo a la mayoría le parece que no es conveniente para el desarrollo democrático de México, tiene el derecho de proponer reformas para que, cumpliendo el ordenamiento jurídico del Estado democrático mexicano, se puedan llevar a cabo las consultas que ustedes determinen, pero cumpliendo el orden constitucional y el orden legal del país. Cuando lo hagan, consulten. Mientras no lo hacen, lo que producen con ese tipo de ejercicios es la destrucción de la riqueza nacional, afectando al pueblo de México. Error de octubre, y si no cambian de opinión, será el error de octubre y de noviembre. Que no digan nunca que no se los dijimos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?